Muchas gracias por la invitación a los organizadores, un gusto estar acá. La idea es primero analizar un poquito dónde estamos parados, en qué está consistiendo. Vamos a tratar de conceptualizar de alguna manera el plan de estabilización, que por ahí el gobierno no lo explicitó, sino que tomó varias medidas, tratar de conceptualizar qué es ese plan de estabilización, qué herramientas son las que se están aplicando y para qué, y en base a eso, qué podemos esperar hacia adelante y qué implica esta economía para la ganadería, y después lo vamos a dejar a Víctor que se meta bien en el mercado en sí mismo. Bueno, la nueva herencia de Milei, ¿cuáles son los principales desequilibrios macro que heredó? Y son importantes porque en base a eso entendemos el plan de estabilización que está implementando. Déficit fiscal, emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, un stock de pesos que se ha ido generado por esa emisión monetaria, una pérdida de reservas negativas que se generaron por sostener un tipo de cambio oficial atrasado, y un gran problema de precios relativos. ¿Qué llamamos precios relativos? Cuando alguno de los precios de la economía se queda muy atrasado respecto a otros. Uno de esos precios era el dólar, los servicios de las tarifas de los servicios públicos son otros. Entonces ahí tenemos déficit de emisión, que son problemas de flujo, que son problemas de tratar de controlar el flujo de ahí en adelante, y después dos problemas de stock, que son el stock de pesos y las reservas, que podría ser el stock de dólares, que son dos problemas que hay que resolver, pero ya de stock. Y vamos a ver algún numerito para que nos quede de cuál era ese punto de inicio. El déficit. Antes de marcar el déficit, tenemos que marcar el gasto, porque el déficit es el resultado de la combinación de ingresos y gastos. Y en general, en los ingresos no está el problema, porque como la gran mayoría de nosotros sufrimos, tenemos una altísima carga tributaria. Argentina tiene de las cargas tributarias más altas de toda América Latina. Solamente nos comparamos, estamos más o menos cerca de Brasil. Entonces, el gran problema es el gasto. Un gasto que no se puede financiar, incluso con un gran nivel de presión impositiva, incluso con emisión monetaria e incluso con deuda. Ese gasto representa el 43% del PBI. De todo lo que todos los argentinos producimos, kilos de carne, litros de leche, granos, educación, servicios económicos, etc., el 43% de todo eso es lo que equivale el gasto público. Y un déficit que alcanzó en el 2023 6 puntos del PBI. 6 puntos del PBI es el déficit financiero que vimos en el 2023, que al tipo de cambio oficial, que está más o menos bien mirando el tipo de cambio oficial, porque mucho de todo eso de alguna manera es indexado, fueron 28.000 millones de dólares. Es decir, 28.000 millones de dólares es el hueco fiscal que quedó en 2023. Y además de ese déficit, tenemos algunos rezagos del plan platita, como por ejemplo los cambios en el impuesto a las ganancias y algunas otras cosas que generan un mayor impacto en términos de menores ingresos hacia adelante. Y algunos problemas para la motosierra hacia adelante, que son lo que estamos viendo justamente. Una parte importante de ese gasto está indexada, como pueden ser las jubilaciones, que después discutimos esa indexación por lo que han perdido los jubilados, las AUH, bueno, muchísima parte de ese gasto, los salarios, están indexados, que se mueven al mismo ritmo de inflación, entonces es muy difícil bajarlo en términos reales en el corto plazo. Además de estar indexado, salarios públicos y jubilaciones bajas. O sea, tenemos un altísimo déficit, altísimo nivel de gasto para pagar salarios y jubilaciones bajas, ¿no? Entonces, eso plantea un gran problema, porque esos son gastos que también son muy difíciles de recortar porque ya parten de un piso extremadamente bajo. Además, los ingresos de la generalidad de la población también muy deteriorados luego de una pérdida importante de poder adquisitivo. Cuando arrancó, más de 40% de pobreza, la UCA ya está hablando del 60%, probablemente el INDEC de un poco menos. Eso también le genera una gran dificultad al gasto público por la necesidad de asistencia social cuando más de la mitad de la población está bajo el nivel de pobreza. Y recesión económica que empezó
en el último trimestre del año pasado, se está profundizando en este primer trimestre del 24 y se va a estabilizar hacia mitad de año. ¿Por qué un problema la recesión en términos de recortar el gasto? Porque te impacta en los impuestos. Si hay menos actividad, tenés, por ejemplo, menos IVA, para ponerlo en términos claros. Entonces, esas son algunas de las dificultades hacia adelante para la motosierra, para achicar el déficit. Entonces, primer gran desequilibrio, el déficit. Y donde ha estado puesto gran parte de toda la lógica discursiva de Milei al respecto. En segundo lugar, la emisión. ¿Cómo se financia un profundo déficit si el mundo no nos presta plata? Emitiendo. Básicamente el año pasado se emitieron 6 puntos del PBI para asistir al Tesoro, ¿no? El Banco Central le mandó al Tesoro 6 puntos del PBI, que fue el déficit financiero. Hubo algunas innovaciones en términos de esa emisión. Como vemos hace algunos años en el gráfico, eran todas barritas azules. Eso era básicamente una asistencia del Banco Central al Tesoro. Te transfiero pesos. Después llegaron los acuerdos con el FMI. Entonces esa línea estaba de alguna manera limitada. Entonces ahí vinieron dos nuevas formas de asistencia. La primera, la barrita violeta, decirle a los bancos, bueno, bancos, ustedes parte del encaje que tienen que mantener de los depósitos, en vez de dejarlo en el Banco Central, pueden comprar títulos. Entonces, esa es una forma indirecta también de financiar, pues plata que estaba inmovilizada en el Banco Central y que se puede ir a financiar deuda del Tesoro. Y lo que es la celeste, que básicamente el Tesoro emite bonos y el Banco Central sale por atrás a comprarlos en el mercado secundario. Entonces, en vez de darte plata directamente, te la doy indirectamente. Bueno, esas son en general innovaciones que surgieron con el acuerdo con el FMI, donde se habían puesto ciertos límites a la asistencia al Tesoro. Entonces surgieron estas innovaciones. Pero básicamente, para el stock de pesos, en 4 años se emitió el equivalente al 25% de todo el PBI. Entonces, la inflación y devaluación no es ninguna sorpresa con este nivel de emisión de pesos. Y esos son los pesos. Esa montaña creciente de pesos, es literalmente la montaña de pesos, donde la barrita, el área que ven abajo es la base monetaria, que como ustedes ven ahí ha subido muy poco porque la economía se desmonetiza. Y nadie quiere tener plata en cuentas a la vista, en el bolsillo, porque pierde muchísimo poder de compra con el nivel de la inflación. Rápido se va el dólar, rápido se van los bienes, o rápido se va a algún tipo de remuneración, plazo fijo o fondos comunes de inversión o cosas por el estilo que después de alguna manera invierten en algunos de estos instrumentos. Entonces, la base monetaria ha tenido muy poco movimiento por ese motivo, que es un gran problema. De hecho, parte de la apuesta del gobierno es que con una normalización, una estabilización de la economía, la demanda de dinero crezca. Seguro lo leyeron por ahí en alguna nota, y es que esa barra violeta, que tiene costo cero para el Banco Central, porque es la plata que todos nosotros tenemos y no nos tiene que pagar por tener esos pesos, crezca y absorba parte de toda la parte fucsia, o no sé qué color es este, pero que toda esa gran montaña son los famosos pasivos remunerados. Lo que en alguna vez eran las LEVAX, que le explotaron a Macri en la mano, o lo que hoy son las LELIQs. Cuando sumamos esas dos cosas, que es básicamente lo que el Banco Central, son los cheques del Banco Central. ¿Cuántos cheques libró el Banco Central? Libró en total 38,7 billones de pesos. Eso es lo que tenemos hoy. Al inicio de Milei eran unos 32, después lo vamos a ver. Pero 38,7 billones de pesos. Si fuéramos, por ejemplo, a la discusión de la dolarización, esos son los dólares que tendremos que tener de alguna manera para canjearlos. ¿No? Todos los pesos que el Banco Central debe, los canjea por dólares. De alguna manera, después puede ser un poquito más complicado, pero para simplificarlo. Eso al dólar oficial hoy vale 46 mil millones de pesos, y al dólar MEP vale 37.500 millones de dólares. ¿No? Eso es lo que vale hoy toda esa montaña de pesos. Esa montaña de pesos, ¿cómo se contiene para que no se vaya sobre los bienes, sobre la inflación, y no se vaya sobre el dólar? Se contiene con, piensen como si fuera una represa, ¿no? Que cada vez tiene más agua. Bueno, le tenemos que ir aumentando un par de ladrillos a la represa para contenerlo. Ese muro de contención básicamente tiene un elemento central, que es el cepo,
che, muchos de estos pesos no pueden ir al dólar. Persona humana, querés comprar dólares al Banco Central, no podés. Podías comprar 200, pero ahora casi nadie puede. Empresas que importan no pueden comprar. Empresa agropecuaria quiere comprar dólares para atesorar, bueno, no puede. Tiene que ir al MEP, el que importa al MEP y al contado con liqui no puede ir. Bueno, entonces eso es el cepo. Todos esos, ¿por qué se le llama cepo? A los pesos se le pone un cepo para que no corran hacia otro lado. Entonces ese es el elemento central de ese muro de contención, que además es ayudado por la tasa, ¿no? Si a todos esos pesos yo le doy más tasa, los incentivo a que se queden posicionados ahí. Durante el gobierno anterior, Fernández, Massa, etcétera, necesitaban mucha tasa porque todos estábamos esperando que el dólar volara por los aires, entonces se necesitaba mucha tasa. Ahora que el dólar parece estar relativamente quieto, el gobierno puede ofrecer menos tasa, porque incluso el que puso un plazo fijo normal estos meses en dólares ganó, porque el dólar se mantuvo quieto. Entonces esa tasa también obviamente depende un poco de las expectativas. Bueno, y las expectativas es la otra cuestión. Con expectativas malas, necesitabas cada vez más cepo y más tasa. Mejoran un poco las expectativas, como pasó estos últimos meses, necesitas un poco menos de cepo y menos de tasa. Eso básicamente con el muro ha tenido un incremento anual de 22 billones de pesos. En los últimos 60 días, el dato bueno, solamente creció 7%, ¿no? Con la altísima inflación que hemos tenido en medio. ¿Por qué creció? Baja el déficit. Todo el déficit ha sido financiado con emisión de deuda. El Tesoro ha logrado colocar más deuda que la que le vencía, entonces le ha devuelto pesos al Banco Central. Y el famoso BOPREAL, este bono a los importadores, que básicamente los importadores tenían pesos guardados porque no podían ir a ningún lado, y se los dieron y les dieron un bono. Entonces con eso destruís pesos, y eso ayudó a que se haya licuado un poco en términos reales esa montaña de pesos. Se licuó contra la inflación, no se licuó contra el dólar, porque el dólar pasó de 1.200 a 1.000. Entonces contra el dólar no se licuó. ¿Por qué digo esto? Frente a una potencial dolarización, que sigue estando la idea, aunque un poco menos fuerza, ahora está más dólares que antes, ¿no? Aunque no haya crecido. Simplemente un comentario. Bien, las reservas internacionales. Un dólar atrasado, recién decíamos, un dólar atrasado solo se sostiene vendiendo dólares. Esos dólares vos o los conseguís de deuda, de inversiones extranjeras, o vendiendo los dólares que tenés y los que no tenés. Massa vendió hasta los que no tenía. Dejó las reservas netas en menos 11.000 millones de dólares, más la deuda con los importadores. Ese era uno de los grandes problemas desestabilizadores, porque ¿qué tiene atrás el valor del peso? Y algún tipo de reserva. Bueno, las reservas eran negativas. Entonces, si uno hacía una cuenta matemática, el valor del dólar era infinito, porque era dividido por un número negativo. Entonces, era infinito. Eso ha tenido una muy buena recuperación en estos 90 días. Ahora son menos 4.000 millones. Está bien que ha sido gracias a que no se ha regularizado del todo la situación de los importadores. Es decir, la deuda de los importadores ha seguido creciendo durante estos meses, porque no es que puedan pagar al contado, sino que tienen distintos tipos de plazos de acuerdo al bien que se importa. Pero bueno, era una de las pocas formas de tratar de reconstituir hasta que llegue algún dólar genuino. Ese era el otro desequilibrio. Y el último, los precios relativos. Este es solamente un ejemplo, pero lo podríamos ver con cualquier otro. Esto es, área metropolitana de Buenos Aires, el costo real del boleto de colectivo y cuánto paga el usuario. Hasta fin de año, el usuario pagó, sobre todo hasta diciembre, algo más del 5% del valor real del boleto. Y el otro 95% cubierto con subsidios. Eso es así, probablemente es el caso más extremo, pero gas, electricidad, el propio dólar, que por lo menos se tenía que multiplicar por 3 para ir a un valor de mercado, son algunas de las referencias de estos precios atrasados. ¿Cuál es el problema de estos precios atrasados? Que si yo los desatraso, los normalizo, los actualizo, generan un gran impacto inflacionario y un gran impacto en el bolsillo, sobre todo para los asalariados
jubilaciones, etcétera, que tenían el poder adquisitivo más deteriorado. Entonces, acá está uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque representan gran parte del déficit, los subsidios, y tienen un alto impacto en el bolsillo y por lo tanto en el humor social, ¿no? Entonces, este es simplemente un ejemplo, pero se ve realmente el nivel de subsidios que tienen todo este tipo de cosas y es uno de los grandes problemas. Entonces, los desequilibrios heredados. Déficit de 6,1 puntos del PBI, emisión del mismo nivel, un stock de pesos cuando arrancó Milei de unos 32.700 millones de dólares, hablábamos recién que eran unos 37.500 a hoy. Reservas netas negativas cuando arrancó de 11.000, ya vamos en menos 4. Y precios relativos, el dólar oficial necesitaba multiplicarse por 3, eso fue ¿por qué atrasaban el dólar? Y para no tener la inflación que tuvimos en diciembre y enero. Esa era la idea, diciembre, enero, febrero, seguimos teniendo parte de ese rezago. Postergar esa inflación para algún día cuando se actualice. Y lo mismo con las tarifas. Bueno, pues esa inflación no me la como yo, gobierno se lo come el gobierno que viene. Digamos. Esa es siempre la lógica. Y servicios públicos que en promedio se tienen que multiplicar por 5. ¿No? Veíamos el colectivo casi por 20 desde el punto de diciembre, pero en general por 5. Todo eso, o gran parte de eso, genera pérdida de valor del peso, ¿no? Acomodar, o todos esos desequilibrios es lo que venía generando la pérdida de valor del peso. Pérdida de valor del peso es inflación y devaluación, ¿no? Sueldo. Entonces, para responder a estos desequilibrios, ¿cómo armó el plan de estabilización o qué es el plan de estabilización que está llevando el gobierno? Impuesto país, que le puso a todas las importaciones, al bono de los importadores también impuesto país, una forma de recaudar más y reducir el déficit. Y ayuda a las reservas porque encarece las importaciones respecto a las exportaciones, entonces ayuda al tema de las reservas. Recorte del gasto para controlar el déficit. Suba de impuestos, quedó tachada porque hasta ahora no pasó el proyecto de ley de bases, hay que ver cómo sigue esa discusión, entre los cuales había tema de derecho de exportación para nosotros. Eso iba al déficit, eso puede afectar negativamente la sostenibilidad de la baja, y vamos a ver un segundo. Ha logrado emitir deuda en pesos con la mejora también de las expectativas, eso le ha generado pesos para poder reducir la emisión, como decíamos recién. Ha bajado la tasa, lo cual les ha permitido licuar en términos reales algunos de los pasivos que tenía el stock de pesos, ahora vale menos que antes. El cepo, sigue el cepo, que es también para, por ahora, tratar de contener de poder acumular alguna reserva y tratar de contrarrestar las reservas negativas con las que tenía. La devaluación, que justamente fue a encarecer las importaciones y hacer un poquito más competitivas las exportaciones, lo cual también iba a atender el problema de reservas y de precios relativos con el tema del dólar, y la suba de tarifas de servicios públicos que va a atender el desequilibrio de precios relativos y el déficit, porque significa también reducir subsidios. Si a esto le sumamos una mejora de las expectativas, que también es un efecto, si quieren, colateral del cambio de gobierno, de un gobierno que se muestra más promercado, dispuesto a hacer las reformas, y se le suman dos adicionales que no van necesariamente a este plan de estabilización, pero el dólar oficial al 2% después de la devaluación, lo que ayuda es anclar la inflación, ¿no? Que la inflación pueda mostrar este ritmo de descenso que está empezando a mostrar, y el dólar exportador. El dólar exportador 80-20 genera que el 20% de todas las exportaciones le vaya a generar oferta al mercado de dólares financieros. Entonces, con esa oferta que entra todos los días, hace que los dólares financieros también se mantengan planchados. Entonces, todos esos puntitos marroncitos, todos estos puntitos marroncitos, son el plan de estabilización que hoy está aplicando el gobierno, que ha tenido varios éxitos. El primero es los dólares financieros calmos. Eso trae mucha sensación de estabilidad, ¿no? Que el dólar blue, todos se quedan tranquilos, trae toda esa sensación de estabilidad. El stock de pesos que ha sido licuado contra la inflación, como decíamos recién. La deuda con los importadores, que en gran parte ha sido encauzada. Eso era una bomba de tiempo, pesos esperando a correr a los dólares cuando los dejaran. Se va encauzando. Las reservas, que han pasado de menos 11 a menos 4 en un momento en que no teníamos mucho flujo de exportaciones. La inflación, que incluso alta, ha sido menor a lo que podíamos esperar en algún momento. En algún momento decíamos, puede
puede ser del 30-40% en diciembre-enero. Ha sido un poco menor, aunque altísimo. Esos son algunos de los éxitos que yo enumeraría de este plan de estabilización. Y el riesgo país cayó, mejoró el precio de los bonos, eso mejora de alguna manera la sostenibilidad de la deuda, porque dice, bueno, les creemos un poco más que nos van a poder pagar y hay alguna posibilidad de, en el futuro, conseguirlo. Los riesgos. El humor social, que todavía estamos viviendo una etapa de periodo de gracia, pero que se debilita mucho con la pérdida de poder adquisitivo por la devaluación que ya tuvimos, más la suba de los servicios públicos que estamos empezando a tener. Eso rápidamente puede deteriorar la paciencia, sobre todo con más de un 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces hay que ver hasta dónde aguanta eso, que a su vez se choca con la recesión y la caída de consumo, ¿no? O sea, no es solo, tiene mucho que ver, ¿no? Se retroalimenta, pero no es solo que me alcanza menos, sino que laburo menos, o alguien tiene posibilidad de no laburar. Entonces, eso es uno de los riesgos que tenemos un poquito hacia adelante. El déficit, dudas sobre la sostenibilidad del número que vimos en enero, fue muy festejado el número de enero, pero ya de febrero dio déficit de nuevo. Porque no es tan fácil y tan rápido. Entonces, hay esa sostenibilidad de la baja del déficit que vimos al inicio, es un riesgo para este primer semestre. Y el dólar, que es uno de los que más nos puede importar a nosotros. El primero, el atraso. Ahora vamos a ver un número, no quiero adelantarme. ¿Cómo se comportará el mercado cuando se libere el cepo al 100%? Es la gran duda de todo el mundo, por eso el gobierno todavía no lo hace. Y los dólares del agro, que si seguimos con un dólar atrasado, se empiezan a generar algunas interrogantes de cara a la cosecha de risa. Los próximos meses, ¿no? Estos planes de estabilización, éxitos, riesgos, ¿cómo vemos los próximos meses? Lo que yo acá les traje es la proyección que hacen los 10 mejores pronosticadores, consultoras, que releva el Banco Central. Estos días sale el nuevo, por lo tanto es el del mes pasado, pero un puntito más, un puntito menos, por ahí está. Febrero esperan 16, marzo 13, abril 11, mayo 10. Ahora en el nuevo seguramente es un puntito por debajo de esta línea, ¿no? Esta es la inflación esperada para los próximos meses, es decir, se espera un claro descenso del ritmo inflacionario. Los últimos 12 meses llevamos 288 de inflación. Probablemente este mes cerremos cerca del 300. La pérdida de poder adquisitivo. Esto comparamos diciembre de 2017, por tomar un momento de relativo buen poder adquisitivo, a diciembre cerramos con una pérdida del 36. Es decir, los salarios en promedio de cada 3 kilos que podían comprar, o 3 cosas que podían comprar de algo, pueden comprar 2. ¿No? Y eso es lo que siente todo el mundo en el bolsillo, de que incluso trabajando en el mismo lugar y todo, le alcanza para menos. Esa es la pérdida del poder adquisitivo, que se va a estabilizar ya febrero, marzo, abril. Esa pérdida no va a continuar profundizándose, pero va a quedar en un nivel de piso que recién podría empezar a recuperarse en la segunda parte del año. Esto es importante para el mercado ganadero en términos de consumo. Y el dólar, lo que les quería mostrar. Acá es una proyección hasta abril, si el dólar oficial sigue al 2% y las inflaciones de febrero son del 12, marzo del 10 y abril del 10. Un supuesto, puede estar un punto por abajo, un punto por encima. Vamos a tener un dólar oficial mayorista, divisa, de 869 pesos. Después lo que hice fue corregir todos los dólares para atrás con la inflación. Esos 860... Mira, este les va a ser más simple. Enero del 18, cuando Melconian dijo, ojo, esto se puede ir toda la mierda, ¿se acuerdan? El dólar estaba en 19 pesos. Si actualizamos ese dólar por inflación, va a ser equivalente a abril, de 920 pesos. O sea que en abril vamos a tener un dólar más bajo que antes que explotara todo en marzo-abril del 18. Y va a ser más bajo, por ejemplo, julio del año pasado. ¿Se acuerdan? Decimos esto está atrasado, sin dólar soja no vamos a ningún lado. Va a haber sido equivalente a 900 pesos. Es decir, si sigue esta trayectoria, abril el dólar va a estar atrasado. Y a todas las actividades exportadoras eso lo complica. Por eso se plantea la duda de, ¿hasta cuándo dura esto? No es porque uno sea devaluador ni nada por el estilo, sino que lo mira un poquito para atrás y dice, el dólar de 60 pesos cuando entró Alberto va a equivaler a abril a 1.300 pesos, por ejemplo, para que tengan una referencia, simplemente. Y esto se le suma los precios internacionales. El precio de febrero
respecto al promedio del año pasado, soja menos 25%, maíz menos 25%, trigo menos 29%. Respecto al promedio de los últimos 5 años, soja menos 15, maíz menos 17, ¿no? Entonces estamos en un escenario de precios de los principales productos exportables del país más bajos que en los últimos 5 años por lo menos. Y ayer dije, no, tengo que poner buenas noticias, y justo vi un tuit de la Bolsa de Comercio de Rosario que dice: el nivel de enfriamiento se está proyectando, ha sido pocas veces visto en los últimos 25 años. Ya todos los modelos están proyectando Niña para la primavera que viene, así que mejoramos con las noticias. Esos son, digamos, estos últimos precios y clima, algunos de los riesgos hacia adelante, mirando la macro. Después cada uno de ustedes sabrá en su actividad, no sé si. Bien, bueno. ¿Salida del cepo cuándo? Que es una de las grandes preguntas. El cepo tiene algunos beneficios para el gobierno con el esquema actual. Reservas, puede comprar dólares baratos, es lo que ha estado haciendo. Déficit, obtiene ingresos por el impuesto país. Tiene menor impacto en la deuda que está linkeada al dólar. El stock de pesos no corre contra el dólar y contra la inflación. Y en términos de inflación, evita otro salto inflacionario hacia adelante. Entonces, todos esos beneficios tiene para el gobierno actual, para el gobierno, mantener el esquema actual de cepo que tiene. Pero el cepo tiene costos para la economía. La expectativa de evaluatoria. Estamos diciendo todo, che, ¿y esto cuándo termina? ¿Hasta cuándo dura? ¿Cuándo tenemos unificación? ¿Cuándo salimos del cepo? ¿Nos conviene vender en abril o vamos a vender un poquito más adelante en los cosechen granos? Entonces genera esa expectativa que no es buena para el funcionamiento de la economía hacia adelante. La competitividad. Argentina se está encareciendo muy rápidamente. No sé si Víctor va a hablar del novillo de Mercosur y cómo estamos en términos internacionales. Están saliendo videitos por las redes sociales comparando los precios del supermercado de Argentina y Francia. Se encareció muy rápidamente Argentina, entonces en términos de competitividad es complicado. Y los precios de los importados. Para los precios de los insumos, del fertilizante, de la maquinaria, sigue estando caro, porque todavía no salimos del todo del cepo, ¿no? Entonces, y además en nuestro sector caen los precios, sobre todo en la agricultura, ¿verdad? Entonces sigue generando ese problema el cepo. Entonces acá el gobierno va a tener que poner una balanza. Los beneficios que le genera en términos de déficit, etcétera, para el plan de estabilización, y los costos que le genera para la economía. Si pone el foco en, che, necesito de esto para terminar de arreglar algunos de los desequilibrios que veíamos, probablemente lo estire para después de junio o julio. Si pone el foco en, che, los costos que le está generando la economía, más alguna ventana en términos de que entre la cosecha gruesa el dólar financiero está muy cerca, entonces no necesariamente generaría un salto evaluatorio, puede ser más pronto, en abril. Abril hay una primera ventana, pero eso se sopesa, ¿no?, con los beneficios que tiene sostenerlo. Entonces, ahí tenemos dos posibilidades, todavía no sabemos, pero están esas dos fechas probablemente en danza. Creo que el gobierno tampoco lo sabe todavía. Entonces, variables clave que podemos proyectar. Inflación 2024, la mayor parte de las mejores consultoras están proyectando un 210% de inflación para todo el 2024, cuando les dije hasta ahora, los últimos 12 meses, ha sido 288, es decir, seguimos proyectando alguna baja. Las anclas, la recesión, y en alguna medida el dólar, de acuerdo a lo que pase, como veníamos diciendo recién. Algunas proyecciones de dólar oficial. Las consultoras están proyectando para junio un dólar de 1.200 pesos. La inflación, si lo estiramos por inflación, también da 1.270 para junio. Y los futuros están dando 1.095. O sea, los futuros están creciendo un poquito más al gobierno. La brecha va teniendo a cero, lo estamos viendo. También va a depender de la salida o no del cepo. Y el PBI vamos a tener claramente una caída de cerca de 3 puntos, una recesión durante todo este año. La mayor parte de la caída en estos primeros meses y después se va estabilizando. Hacia adelante, tenemos que cambiar un poco el chip. ¿Qué chip teníamos en el poder hace un año? Se viene devaluación, se viene inflación, agarremos las tasas, porque todo esto se licúa, ¿no? Ese es el chip que teníamos. Y es el chip que probablemente tengamos que cambiar, que nos está costando un poco cambiar durante estos últimos meses.
¿Por qué? El consenso del mercado es inflación en baja, dólares oficiales y financieros estables, Argentina cara en dólares. Yo les sigo poniendo un signo de pregunta por lo que les decía recién, de algún lado tienen que salir dólares para tener una Argentina cara en dólares. Esto es el escenario optimista si el plan de gobierno para este primer año sale bien, ¿no? Y ese es el cambio de chip que nos obliga. Pero faltan todavía algunas cosas para decir este escenario optimista es el que vamos a tener. La gobernabilidad, en términos de lograr poder político para pasar las grandes reformas. La sostenibilidad de la reducción del déficit, lo que decíamos recién, que esa reducción que vimos en enero realmente sea sostenible hacia adelante. Reformas para la competitividad. Porque si nos quedamos en una Argentina cara, abrimos el mercado todo, el problema laboral, impositivo, etcétera, sigue estando. Entonces, esas reformas de fondo son necesarias para realmente poder encauzar la economía hacia adelante. Y como decíamos, si Argentina se queda cara en dólares, ¿de dónde van a salir los dólares para financiar que Argentina se quede cara en dólares? Después puede venir el petróleo, vaca muerta, el litio, etcétera, pero van a ir de acá 3-4 años, no este 2024-2025. Implicancias para la agricultura, estoy medio pasado de tiempo, me quedo solamente con implicancias para la ganadería. Y le doy el pie a Víctor para que siga. Poder adquisitivo, decíamos, va a seguir retraído, sobre todo este primer semestre. Se va a estabilizar, pero no va a recuperar hasta el segundo. Eso es mala noticia para el consumo. Mercado externo, me quedo solamente con tipo de cambio, que por ahora es un problema, y va a ser un problema si siguen esta trayectoria. Los costos, estábamos previendo, decíamos, era casi una obviedad, a fin de año, la devaluación va a llevar a un descalce de los sistemas intensivos. Sube el costo de la alimentación, no necesariamente sube al mismo ritmo el costo del producto, estuvo amortiguado por la baja de precios de los granos, ayudó a amortiguar ese efecto. Y en términos de política, todo positivo, eliminación de restricciones, apertura de mercados, así que muy positivo por ese lado. Eso simplemente, y Víctor me había pedido antes que cierre, que dejemos algunas ideas de los lineamientos estratégicos que se hicieron con muchas instituciones del sector, con lo que necesita la cadena para crecer. La cadena ganadera, igual que las cadenas cárnicas, tienen muchas posibilidades de crecer, muchas posibilidades de poder potenciar la producción y las exportaciones. Hablamos de algunas metas de, por ejemplo, que la producción crezca un 35%, de poder duplicar las exportaciones, que esto genere que vayamos a un escenario casi 50-50 en los próximos 10 años en términos de producción y exportación, lo cual sería muy sano para la previsibilidad, las expectativas del sector, que en términos de actividad económica puede tener un impacto económico de una facturación anual de más de 5.500 millones de dólares, generar más de 114.000 puestos de trabajo, más de 4.000 millones de dólares adicionales por año de divisas, entre otras cuestiones, son algunos de los impactos que puede tener trabajar sobre las cosas que necesita la cadena. ¿Qué necesita la cadena? En primer lugar, previsibilidad, aperturas de mercados, la lucha contra la informalidad. Acá lo veo al fundador de la Mesa de Carnes y siempre fue el tema 1, porque es la única manera de ir a una igualdad de competencia, la unificación y la mejora del estándar sanitario, algunas de las cuestiones centrales que la cadena necesita para poder explotar todo ese potencial. Y acá empieza con la cría y Brangus, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias.